los centros de emergencia y su rol trascendental. En esta oportunidad vamos a presentar algunos contenidos de manera muy específica para no hacerlo tan extenso, la finalidad, los objetivos estratégicos que tiene el Centro de Emergencia Mujer. Cabe recalcar que el Centro de Emergencia Mujer pues no es una institución, les cuento, que viene con la ley 30364, sino que incluso se remonta al año 2000-2002, pero digamos en una versión diferente, ¿no? Solo que se reformula, digamos, el ámbito de intervención, porque también la ley se modifica, en este caso el 23 de noviembre del año 2015 con la ley 30364 y su reglamento. Por tanto, esos centros de atención que se tenía justamente desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tenía que justamente reformularse y que por ello también había que sacar normas y protocolos destinados a poder identificar y establecer los ámbitos de intervención del Centro de Emergencia Mujer. Entonces, vamos a poder nosotros en esta jornada identificar el alcance territorial y la población beneficiaria. Muchas veces se piensa que el Centro de Emergencia Mujer pues es, digamos, un ámbito de intervención que tiene el Ministerio de la Mujer para la protección, acompañamiento, asesoría a mujeres, ¿no? Pero sin embargo, su ámbito, su alcance en lo que es la protección y el acompañamiento va mucho más que eso. Porque acuérdense siempre que hay un indicador en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que no solamente es la mujer, sino también las poblaciones vulnerables. Por ello es que se va a extender a niños, niñas y otros integrantes del grupo familiar que sufren violencia, incluyendo casos de violencia sexual, física, psicológica y económica, ¿no? Pero priorizando también la intervención de lo que es la violencia contra la mujer por su condición de tal, que era justamente digamos, la premisa que nos trae la ley 30364. Y también la responsabilidad institucional y conocer un poco de los centros de emergencia mujer, que es importante porque obviamente nosotros nos estamos especializando en un diplomado de sistema de protección frente a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar bajo el enfoque de la ley 30364. Por eso es importante también tener delimitado qué principios rectores tiene en esta intervención los centros de emergencia mujer y el enfoque que debe de tener en el ámbito de intervención, una atención integral. No quiere decir esto que vaya a tener una intervención solamente para poder facilitar, por ejemplo, el acceso de las víctimas a un sistema de protección frente a la violencia, sino también, ¿no es cierto?, esa asistencia que se le debe dar justamente en este tránsito del proceso y el acompañamiento en sí, y las etapas y características que definen justamente a este proceso. Entonces, vamos por lo primero, que es la finalidad y los objetivos estratégicos que tiene el Centro de Emergencia Mujer. ¿Por qué existe? ¿Cuál es su razón de ser y hacia dónde se dirige el Estado con esta intervención? La finalidad del ecosistema del Centro de Emergencia Mujer, pues, es justamente brindar atención integral, especializada para la protección, recuperación y acceso de las personas afectadas por violencia familiar y sexual. Siempre acuérdense de esta variable de la atención integral, que quiere decir que el acompañamiento de la víctima que pueda hacer el Centro de Emergencia Mujer no solamente va a ser en la etapa tutelar del ámbito del sistema de protección, sino también en la etapa de sanción
Y esto requiere un acompañamiento, una asistencia técnico-jurídica y también especializada a través de sus equipos multidisciplinarios que existen, ¿no? Entonces, hay algunos lineamientos que se vinculan con los centros de emergencia mujer que van en primer orden, que es la paz social. Reducir la incidencia de violencia, generar la paz social para poder, digamos, contribuir a este diagnóstico que nosotros tenemos dentro de las políticas públicas que responden a un problema, digamos, dentro de nuestro contexto social, que es la violencia. Abordar el fenómeno de violencia es un poco complejo porque no solamente tiene que ver con una respuesta focalizada, una respuesta particular que pueda tener quizás el sistema a través de los órganos jurisdiccionales, sino la finalidad en sí de la intervención, ¿cuál es? No es digamos, la accesibilidad de la víctima para hacer su denuncia, sino es justamente que esta problemática, este problema público que lo ha definido así una de nuestras políticas públicas más trascendentales que tenemos en este ámbito, que es justamente las políticas sobre igualdad de género que tenemos en nuestro país. Y tiene 6 objetivos estratégicos, 6. De esos 6 objetivos estratégicos para fomentar la igualdad, uno de esos objetivos estratégicos, digamos, para generar un plan operativo a nivel nacional es reducir la violencia. Reducir la violencia contra la mujer y, por ende, la violencia que se pueda dar en los contextos de la dinámica familiar. Y con ello, ¿no es cierto?, contribuir y generar entornos, digamos, libres de violencia. Por eso es importante justamente que nosotros entendamos que esa atención integral tiene que ser hasta que la víctima pueda, digamos, tener esa atención frente a sus necesidades, a las necesidades que tiene la víctima, no solo de atención, sino también a la de recuperación. Y de ahí que nosotros partimos por establecer que la finalidad de los centros de emergencia mujer tiene que tener un soporte integral. Por eso, para poder cumplir con esa finalidad, no solo en los centros de emergencia mujer van a estar, digamos, compuestos por abogados, sino, decíamos, por un equipo de asistencia justamente especializada, multidisciplinaria, ¿no? Una función de asistencia médica, psicológica, social, un patrocinio legal continuo. Ustedes habrán visto que todos los centros de emergencia mujer, bueno, en las localidades donde ustedes se encuentren, está básicamente definida por equipos y cada equipo tiene ese componente de soporte integral. Por eso es que ustedes van a ver que en cada equipo que pertenezca a un centro de emergencia mujer determinado, no solamente está el abogado para poder brindar esa asistencia legal, continua, sostenible, permanente, el acompañamiento técnico, jurídico a la víctima, sino también el soporte psicológico, social y médico, ¿no? Por eso hablamos de una intervención especializada multidisciplinaria. Y un tercer elemento es la justicia, ¿no? Acercar la obtención expedita de medidas de protección judicial. Pero aquí hacemos nuestro paréntesis, como siempre, ¿no? Al estilo que siempre nos caracteriza. No solamente nosotros hacemos una transferencia de información sobre conceptos o sobre lo que probablemente puede estar establecido en la norma, sino que también es importante hacer un análisis crítico, cómo vamos operativizando esas normas. Y en este rubro debemos decir que asegurar la obtención expedita de medidas de protección judicial tiene que vincularse a una palabra fundamental,
que es la efectividad de las medidas de protección. Digamos que el Centro de Emergencia Mujer tiene que procurar que las medidas de protección no solamente sean una respuesta focalizada a un caso particular determinado por parte de un órgano jurisdiccional, sino que estas medidas de protección tienen que ser efectivas. ¿Cuándo cumplimos esa efectividad de las medidas de protección? Cuando esas medidas de protección, que son las decisiones específicas que tiene justamente el juez a partir de ese poder coercitivo, de tomar decisiones en torno a la víctima para que pueda justamente lograr atender sus necesidades, porque la víctima tiene necesidades. No solamente su necesidad es de acceder al sistema, sino también su necesidad lo será de atención y de recuperación, y que esa medida de protección pues sea efectiva para que la víctima no esté retornando al sistema una y otra vez, porque para muchos no es sorpresa que las víctimas no solamente obtienen una medida de protección, a veces, y les habrá ocurrido a ustedes muchas veces, habrán podido percibir que existen 2 medidas de protección, 3 medidas de protección, y eso a veces no puede ocurrir porque digamos que el sistema estaría fallando, sería falente. Las medidas de protección que se han dado no son efectivas. Claro, ahí más de uno dirá, pero lo que pasa es que el agresor tiene altos indicadores de agresividad, es una persona que no asocia las normas, que no asocia los mandatos, entonces la medida de protección no se puede ejecutar. Pero las medidas de protección, desde un primer inicio, tienen que tratar de acercarse lo más posible a un razonamiento, a un micro razonamiento en todo caso, de poder asegurar tanto de 2 lados las necesidades de la víctima y la debida diligencia. Porque en muchos de los casos que han sido, digamos, casos emblemáticos o casos trascendentales como es el feminicidio, si nosotros vamos a averiguar y vamos a indagar y encontramos el informe gris, aquel informe que es el que tiene justamente información que no se brinda a la población, es que esa víctima tenía 1, 2 o 3 o 4 medidas de protección que nunca fueron efectivas, ¿no? Y que probablemente terminó en un desencadenante que es justamente esta violencia extrema como es el feminicidio. Entonces es importante la efectividad de las medidas de protección. Por eso no nos congraciamos tanto cuando se informa a través del Ministerio de la Mujer o también del Poder Judicial la cantidad de medidas de protección que se dictan. Sí, pero de esas medidas de protección que se dictaron, de esa cantidad que se está arrojando, ¿cuántas medidas de protección fueron efectivas? Y ojo, si realmente cada medida de protección va para nosotros a significar, ¿no es cierto?, lo mismo de cantidad de víctimas, porque tenemos más medidas de protección que víctimas, lo cual significa que hay víctimas que tienen 1, 2, 3 o 4 medidas de protección. Siempre he dicho, la finalidad no es dictar medidas de protección, es cumplir el objetivo número 1 de la ley 30364, que lo van a encontrar ustedes en el artículo 1, ¿no?, que es justamente brindar, ¿no es cierto?, protección a la víctima, para que no exista reincidencia, para que no vuelva a sufrir, para lograr esa protección de que los hechos de violencia puedan cesar y brindarle un entorno seguro. Porque cuando ya interviene el Centro de Emergencia Mujer, no estamos en un tema de prevención, porque ya, ¿no es cierto?, la mujer o el miembro del grupo familiar ya es víctima en este caso. Y eso, ¿no es cierto?, hace que la intervención que hagamos ya no va a ser para que no sea víctima, sino simplemente va a ser para que no haya una reincidencia y lograr un ambiente libre de violencia en el que la persona
en este caso la víctima, tenga esas condiciones de poder, ¿no es cierto?, lograr su pleno desarrollo, la satisfacción de sus derechos, como si no hubieran intervenido los hechos de violencia. Finalmente, también se puede, ¿no es cierto?, incorporar aquí un eje de prevención para poder, digamos, proyectar acciones dentro del contexto social destinadas a la prevención, la intervención urbana y rural para desmantelar conductas machistas o micromachistas o patriarcales que van a ir, digamos, determinándose en conductas agresivas y que van a ser una causa, ¿no es cierto?, de contextos de violencia. Como les decía, nosotros nos vinculamos a un objetivo estratégico de una política pública nacional, pero independientemente de eso, también tenemos que estructurar objetivos estratégicos para que se vinculen y que den respuesta y que sean coherentes con esa política pública que el Estado tiene esa obligación de responder frente a violencia. Porque parte de lo que hace la intervención del Centro de Emergencia Mujer es justamente dar esa respuesta en el marco de una obligación que tiene el Estado. Y ojo con las obligaciones afirmativas que tienen los estados frente a violencia. No solamente es establecer normas específicas como la Ley 3364, sus reglamentos, como establecer, por ejemplo, buenas prácticas o acciones asociadas a fortalecer esta norma, como puede ser el botón de pánico, el registro de agresores, sino es necesario también que la respuesta que el Estado tiene que dar no solamente sea a nivel macro, es decir, que responda frente al fenómeno, frente a la problemática social, que responda con instrumentos públicos, normativos, sino también qué tipo de respuesta el Estado brinda a un caso concreto. Porque dicho sea de paso, ustedes van a ver que en el desarrollo de la evolución del principio de debida diligencia, esta debida diligencia no nace como una garantía procesal, como un principio procesal particular para cada caso. La debida diligencia tiene su inicio dentro de la comunidad internacional para poder desarrollarse como un estándar, ¿no es cierto?, en la intervención de los sistemas de protección frente a la violencia, también, ¿no es cierto?, a nivel particular. Porque si revisamos un poco las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a ver que hay muchas sentencias en materia de violencia que ustedes conocen y habrán revisado, ¿no?, como el caso María da Peña versus Brasil, Campo Algodonero versus México. Está en nuestro país algunos casos también emblemáticos que estamos justamente en estos momentos viendo que el Perú tiene responsabilidad, por ejemplo, en el caso Camila versus Perú, o en los que ya tuvo también responsabilidad, como es el caso, ¿no es cierto?, de Azul Rojas. Entonces, vamos viendo que en ese proceso de evolución de debida diligencia, los estándares internacionales se dan cuenta que la debida diligencia, el deber diligente del Estado, ya no solamente es que adopte en su sistema interno normas especiales como la Ley 3364, la norma que intervienen en los casos de hostigamiento, de acoso sexual, sino también es qué tipo de respuesta a partir de una víctima tiene todo eso que supuestamente el Estado ha construido para la protección de víctimas frente a la violencia. Y por ello, en su versión mínima o en su versión, celular o microbiológica, va a ser la respuesta que cada órgano jurisdiccional da en representación del Estado
en un caso concreto. Porque es en los casos concretos donde la Corte Interamericana pues encuentra responsabilidad a los estados. No porque revise el Comité de Seguimiento de Belén do Pará o la MESECBI pueda hacer un monitoreo de si estamos cumpliendo o no con las obligaciones a las que el Perú se ha comprometido. Para eso remiten informes a las instituciones vinculadas y obviamente todas las instituciones van a hacer gala de sus informes, ¿no? Van a informar respuestas positivas, cantidades de medidas de protección, cantidades de sentencias, cantidad de denuncias recibidas. Pero lo que queremos es medidas concretas, medidas particulares, respuestas particulares que el Estado da a través de quienes tienen esa comisión o ese encargo, ¿no es cierto?, de en representación del Estado proteger a la víctima. Y por ello es que también es una de las razones de ser que tiene el Centro de Emergencia Mujer es dar ese soporte a la víctima a partir de un caso particular, que se haga realidad, que se materialice todo el sistema construido en el ámbito nacional. Dicho sea de paso, nosotros en el Perú tenemos no solamente normas de primera generación, sino tenemos hasta normas de segunda generación. Y me refiero a normas de segunda generación que dan respuesta a un sistema de protección de violencia cuando la norma, cuando los instrumentos son mucho más específicos y tratan de abordar de manera particular cada caso. Hasta ahí estamos bien. La pregunta es cómo operativizamos eso, porque el problema no está en la construcción del sistema, ni en las normas establecidas, está en la operatividad que a esas normas, que a esos instrumentos le dan los operadores de justicia. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer, como un servicio principal que tiene el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no?, que ahora ha cambiado ha reformulado su nombre, ¿no?, en quechua, para hacerlo más inclusivo, operan con el objetivo estratégico de reducir la violencia de género en el Perú. Pero aquí hacemos un paréntesis, cierto, tiene en su plan o en su objetivo estratégico reducir la violencia de género, pero no podemos tampoco nosotros limitarnos a eso, extendemos, nos ampliamos, ¿no es cierto?, a una protección, a una reducción de los indicadores de violencia que pueden existir y que se van a ir generando en el ámbito familiar con los miembros del grupo familiar. Ahora, para el 2026 es necesario señalar que las metas que se han establecido en el Centro de Emergencia Mujer, esas metas prioritarias, son justamente disminuir la violencia en un 29.66% y la violencia escolar en un 36.79% y la violencia sexual en adolescentes en un 17.73%. Tengan ustedes en cuenta que estos porcentajes no es que se planteó de manera discrecional y dijimos, bueno, propongamos un porcentaje acertado o que se acerque quizás a lo que probablemente pueda ser de acuerdo a nuestros recursos. No, estos porcentajes que son metas prioritarias para disminuir la violencia están asociados, vinculados a los resultados que debe de tener, ¿no es cierto?, la intervención del Centro de Emergencia Mujer y a los porcentajes que están planteados en esta política nacional, ¿no es cierto?, de igualdad de género en el objetivo estratégico número 6 que decíamos es el de violencia. Porque, ¿de qué sirven las políticas públicas? No, si no vamos a tener nosotros cómo medir, ¿no es cierto?, si las políticas públicas se vienen ejecutando de manera adecuada y que están respondiendo a los objetivos planteados. En la misma política ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, lineamientos de monitoreo, lineamientos
que son justamente planteados por estos objetivos estratégicos. Sí, está bien, voy a establecer lineamientos de intervención, ¿no es cierto?, para fomentar la igualdad de género destinado justamente a prevenir contextos de violencia, pero justamente esta política establece porcentajes, que dicho sea de paso, no lo estamos cumpliendo. Sí se han establecido, la gran pregunta es quién monitorea el cumplimiento de estos porcentajes, el avance de estos porcentajes. ¿A cuánto estamos, no es cierto, en el 2026, teniendo en cuenta que esta política de igualdad de género, la general, está, digamos, diseñada hasta el 2030? Entonces, viendo ya que estamos en 2025, yo supongo por un razonamiento lógico, debiéramos, ¿no es cierto?, tener un avance en el cumplimiento, pienso, ¿no es cierto?, al 50%, pero no es así. Aunque pueden existir, digamos, buenas prácticas, pueden existir, digamos, medidas específicas que se pueden ir implementando. Lo que nosotros queremos es disminuir ese porcentaje de violencia familiar, que no lo estamos consiguiendo. Y por eso es importante que nosotros, desde el ámbito donde estemos, tengamos que exigir respuestas al cumplimiento de estos objetivos estratégicos. Y ya yendo a un modo mucho más específico, porque esos objetivos estratégicos, esas metas tienen que verse reflejadas también en el quehacer o en la intervención de cada institución, como es este Centro de Emergencia Mujer. Vamos a ver que sus metas prioritarias tienen que ser del 29.66%. Y lo que también preocupa un poco, y por qué también se considera esto como una variable, un indicador, es la violencia sexual en adolescentes en un 17.73, que sería, digamos, aunque alguien podría decir, pero el 17.73 es un porcentaje bajo, acuérdense que cuando nosotros trabajamos a nivel, digamos, macro, estas cifras que nos parecen diminutas son cifras realmente considerables. ¿Y por qué tener en cuenta como meta prioritaria la violación sexual en adolescentes? Porque si nosotros vamos a la causa o al diagnóstico del problema, vamos a ver que en lo que es justamente la identificación de los casos o la estadística de violencia, vamos a ver que la violencia sexual en adolescentes es, digamos, con un alto porcentaje. El más alto de los porcentajes es violencia sexual en adolescentes. Y siempre que hablamos en materia de infancia y adolescentes decimos en unas edades etarias promedio, entre los 12 años, ¿no?, ya que empiezan justamente con la adolescencia primaria, la intermedia y la última etapa, que ya viene a ser, ¿no es cierto?, 18 años. Pero entre los 12 y 15 años aproximadamente, el ser humano es altamente manipulable por la inestabilidad, por el contexto, porque justamente es en esa etapa donde descubre el adolescente, ¿no es cierto?, digamos, todo el entorno. Ya su visor no solamente como en las primeras infancias es limitado o intermedio, sino empieza, ¿no es cierto?, a percibir todo su entorno. Empieza a explorar emociones, afectaciones, acciones. Y es ahí donde en esa fase es justamente una fase de alta vulnerabilidad, porque es la etapa donde el ser humano es, digamos, más manipulable. Y por ende, el abuso sexual, si ustedes revisan las cifras, ¿no?, a diferencia de la violencia física o psicológica en adolescentes, me refiero, es menor. Entonces, la violencia sexual es un tema que se tiene que brindar una respuesta efectiva. Y sobre todo porque en muchos de los casos esto nos trae, digamos, una cadena de consecuencias, porque el impacto que genera la violencia en adolescentes es mucho más grande, es mucho mayor, porque
no solamente quiebra el proyecto de vida de los adolescentes o de las adolescentes, sino que también, como ustedes mejor saben, también tenemos indicadores de baja esperanza de vida o lo que muchos comúnmente conocen como los intentos de suicidio, el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad y los embarazos no deseados o embarazos a temprana edad, que incluso terminan en un desencadenante, ¿no es cierto?, con la muerte de las víctimas, porque justamente las condiciones físicas en las que llevan este tipo de embarazo producto de un abuso sexual, pues no tienen esas condiciones, ¿no? El cuerpo no está preparado para eso y terminan, ¿no es cierto?, en una situación, pues, dramática. Tanto más que sin generar ningún tipo de debate, solo por mencionarlo, sabemos que el aborto está prohibido, ¿no? Y ahí les pongo en la mesa el caso de Camila versus Perú, de una niña de 13 años que el producto de una violación sexual, el padrastro abusa sexualmente, llega a estar embarazada y en pleno proceso penal, Camila pues en todo momento le dice al fiscal que no quiere tener este hijo, ¿no? Que no quiere concebirlo y que, digamos, a unos días, ¿no? En un tiempo muy cercano a lo que pueda ella haber declarado, pues se produce un aborto y el fiscal obviamente le abre un proceso a Camila y ese proceso termina mucho más rápido que el de la investigación penal y hay un juez para eso, ¿no?, que sanciona y condena a Camila, ¿no?, que felizmente tuvo la protección de organismos internacionales, grupos de apoyo, que se interpuso el recurso de apelación y que ya en el ámbito de la revisión o del recurso de apelación, pues la sentencia fue declarada nula, ¿no? Y revertida, pero el tema es que esto ha pasado a un ámbito, como les decía, internacional, donde probablemente ya tenemos el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que ya ha opinado por la responsabilidad del Perú en el caso de Camila, ¿no? Entonces, esto para nosotros es una situación que no solamente responde al caso de Camila, sino corresponde a muchas adolescentes. También este plan que trabaja justamente y que acoge los objetivos estratégicos del Centro de Emergencia Mujer va a articular justamente con 433 sedes nacionales orientadas justamente a generar, a impulsar esa prevención comunitaria, ¿no? La aplicación de la guía de intervención legal por feminicidio, que no sé si lo habrán revisado, es un instrumento, la verdad, muy bueno, que ayuda mucho, ¿no es cierto?, a lo que es justamente esa intervención que podemos hacer en los casos de feminicidio. Es una guía que brinda mucho soporte, pero que en realidad no debiera ser, digamos, utilizado, porque lo que menos se quiere es, ¿no es cierto?, lograr una eficaz intervención legal en el feminicidio, sino reducir las cifras de feminicidio. Y también el despliegue de esta atención urgente y rural. Por eso es que los centros de emergencia mujer también se articulan, ¿no?, con las estrategias comunitarias, porque probablemente estas puedan, digamos, desplazarse a lugares de difícil acceso, donde la necesidad, digamos, es mucho más apremiante. Entonces, los objetivos estratégicos serán garantizar la atención interdisciplinaria inmediata, que la víctima o la persona beneficiaria que requiere ese soporte, esa asistencia del Centro de Emergencia Mujer,
tenga una respuesta inmediata para, digamos, darle cierto soporte en ciertas necesidades, ¿no? Como puede ser la evaluación, ¿no?, del equipo multidisciplinario para poder, digamos, ver no solamente el aspecto psicológico, sino social en el entorno de la víctima. Solo aquí un punto, como siempre, crítico, es qué tanto es, digamos, positivo el que nosotros tengamos que garantizar la atención a la víctima interdisciplinaria e inmediata, si en muchos de los casos, ¿no?, cuando la víctima entra al centro de emergencia mujer y se hace el informe social y en el informe social se evalúan los factores de riesgo, entonces como si quizás ese informe social no tuviera cierto valor, y aquí también hay otro tema, ¿no? ¿Qué valor se le da a esos informes que emite el Centro de Emergencia Mujer? Porque a muchos de ustedes les habrá pasado que a pesar de que existe un informe psicológico o un informe del contexto sociofamiliar de la víctima, a pesar de ello llega al juzgado de violencia y el juzgado de violencia vuelve, ¿no es cierto?, a disponer una nueva evaluación a la víctima. Y a veces para la víctima son contextos de revictimización, ¿no?, de burocracia, porque imagínense que la víctima no solamente tenga que pasar por una entrevista con el psicólogo en el Centro de Emergencia Mujer, sino que independientemente tenga que pasar otra evaluación psicológica, ¿no es cierto?, en el sistema de tutela, ¿no?, o en este sistema de protección donde le van a dictar medidas de protección, y luego pasar a un ámbito de sanción donde también nuevamente va a pasar una evaluación psicológica, ¿no? Eso, la verdad, es un poco tortuoso para la víctima. La víctima simplemente debe de tener un momento en el que se determine, puede hacer su entrevista psicológica y no tener que estar pasando, ¿no es cierto?, por evaluación o por entrevistas de distintos profesionales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el informe sociofamiliar, porque a pesar de que está el informe sociofamiliar, y esto ha sido también discutido también en su momento, que a pesar de ello, ¿no es cierto?, tenga que aplicarse la ficha de valoración de riesgo. Y la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo unos indicadores que específicamente están en el informe sociofamiliar que se le ha hecho a la víctima en el Centro de Emergencia Mujer y que el Centro de Emergencia Mujer lo ha trasladado o lo ha introducido al proceso de violencia, y que probablemente, no en todo, pero sí tenga una parte, ¿no es cierto?, disímil con la ficha de valoración de riesgo? Pueden haber situaciones en las que no haya, digamos, una convergencia, ¿no? Entonces, ahí nos preguntamos qué tanto o qué valor le vamos a dar a esta intervención interdisciplinaria inmediata que está haciendo el Centro de Emergencia Mujer. Eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En ficha de valoración de riesgo, sí, es un instrumento que nos permite de alguna forma visibilizar los indicadores de violencia. Pero yo insisto, no, que no es la ficha de valoración, digamos, un instrumento sine qua non, no es un instrumento en el que, digamos, lo es todo. Nadie tampoco le quita el valor, pero sí nos gustaría que esa ficha de valoración de riesgo pueda estar complementada, ¿no es cierto?, con información propia del contexto de la víctima, que en muchos de los casos, y sé que el curso en este momento no es de ficha de valoración de riesgo, pero sí hay muchos supuestos, de hecho, condiciones, indicadores que no están presentes en la ficha de valoración de riesgo. Entonces, es importante tener en la mesa no solamente la ficha de valoración de riesgo, sino si hay otro instrumento que complemente, ¿no es cierto?, efectivamente,
porque en algún momento me tocó ver un caso en el que la ficha de valoración de riesgo, ¿no?, decía riesgo severo extremo. Entonces, cuando uno analiza el contexto sobre los hechos de violencia, sobre lo que refiere la víctima, sobre los indicadores que están en su entorno y los informes que pueden estar en el proceso y que han sido introducidos por el Centro de Emergencia Mujer, podemos advertir que, si bien es cierto, el agresor al momento de salir de un centro comercial no se pusieron de acuerdo y empezó, ¿no es cierto?, a ejercer violencia o a insultar en vía pública con frases humillantes, no había patrones, digamos, como para nosotros darle sostenibilidad a un riesgo severo extremo. Entonces, cuando se vuelve a revisar la ficha de valoración de riesgo, se advierte que, como ustedes habrán visto, la ficha de valoración de riesgo tiene un número que cuantifica, ¿no es cierto?, cada supuesto, de hecho, cada indicador. Pues había, ¿no es cierto?, un error en los indicadores. En vez de marcar el 1, se marcó, ¿no es cierto?, el 3. Entonces, eso hace que nosotros tengamos como referencia, sí, la ficha de valoración de riesgo nos va a dar mucha información sobre el nivel de violencia, sobre los indicadores de riesgo en los que probablemente esté la víctima, pero no podemos ser sesgados a otros instrumentos. También otro de los objetivos estratégicos es fortalecer la prevención en entornos rurales y urbanos. Y mencionamos rurales en primer orden porque es en estos contextos rurales donde los estereotipos patriarcales son más arraigados que en el ámbito urbano, sin dejar de mencionar que en los urbanos también existen bajo distintos contextos. Pero en el entorno rural es mucho más, digamos, dramatizado, es mucho más manifiesto, porque no solamente existe ideas patriarcales, estereotipos, sino también es todo el entorno, su cosmovisión, ¿no?, la estructura de su propia comunidad, su estilo de vida, que no solamente es de esa persona en su contexto, en su relación interpersonal, sino esto abarca toda la comunidad en específico. Entonces, es importante fortalecer la prevención en esos entornos rurales y, como dice la MESEVI, es importante que en esos sectores las mujeres tengan información o estén informadas, ¿no es cierto?, sobre los contextos de violencia, porque muchas de las mujeres que son de zonas rurales no son conscientes ni siquiera de que son víctimas de violencia, porque la violencia muchas veces está normalizada. Y eso lo hemos visto mucho por ejemplo, en zonas BRAE, ¿no?, cuando han habido rezagos de un conflicto político, las mujeres tienden justamente a no opinar, a no obedecer. Los indicadores de las familias disfuncionales son muy altos, ¿no?, porque la mujer siente, ¿no es cierto?, ese deber de dependencia hacia el varón. Entonces, es importante llegar a esos entornos rurales para fomentar el tema de difusión, de información y lograr la prevención. Y sin dejar de lado también las zonas urbanas con sus propias, digamos, necesidades, en las que existen situaciones disímiles, ¿no?, como puede ser la violencia económica, la violencia psicológica, ¿no?, que van también a tener sus propios contextos. Y lo tercero es articular con el sistema judicial las medidas de protección efectivas. La ley 30364 tiene 3 principios fundamentales que lo llaman estrategias, porque en la ley 30364 también tenemos estrategias, es una
es un instrumento, digamos, particular sui generis, porque no van a encontrar ustedes, por ejemplo, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Civil o Laboral, no van a encontrar que el instrumento mencione estrategias de intervención, lo que sí en la Ley 3364. Y nos habla de 3 estrategias: articulación, integración y complementariedad. ¿Por qué? Porque la Ley 3364 nos está diciendo que la intervención en violencia se va a dar como sistema. Es decir, respondemos nuevamente a un sistema de protección internacional establecido por la Convención Belén do Pará, y que este se va a ver reflejado, ¿no es cierto?, en la implementación en nuestro ámbito interno con la Ley 3364. Entonces, es importante que la intervención que nosotros tengamos que ver sea, la respuesta tiene que ser como sistema. Antes con la Ley de Violencia Familiar, anterior a la Ley 3364, cada institución, les cuento, cada institución pues cumplía sus funciones y sus roles. Y decía, mira, yo ya cumplí mi función, acá está mi rol, yo ya intervine, yo hice el atestado, aquí está, lo derivo a la fiscalía, yo no sé más nada. El fiscal aperturaba una microinvestigación, buscaba algunos elementos de convicción, efectivamente lo trasladaba al ámbito judicial. Y ya su función ahí había terminado. ¿Qué quiere decir? Que cada institución ejercía su rol, ejercían sus funciones desde el ámbito de lo que les corresponde a cada uno, ¿no? No como sistema, sino de manera focalizada, de manera particular cada institución. En tanto yo como Poder Judicial, en tanto yo como Ministerio Público o como Ministerio de la Mujer, yo cumplí mi parte, ¿no es cierto? Lo demás no lo sé, porque son otras instituciones y son otras funciones. Pero la Ley 3364 pretende justamente reformular, y desde que entró en vigencia en el año 2015, a eso nos hemos dedicado, ¿no? A evangelizar justamente ese enfoque que tiene la Ley 3364, que la respuesta es como sistema. Y como sistema, para responder como sistema, como equipo, como grupo, como sistema, porque un sistema es un conjunto de áreas, es un conjunto de instituciones, es un conjunto de funciones diferenciadas, a eso le vamos a llamar nosotros sistema, tiene que tener 3 estrategias. Articula, es decir, sí nos importa cómo está, ¿no es cierto?, haciendo la intervención en comisaría. Es importante para nosotros que sepan qué necesidades o qué necesitamos nosotros como juzgados de violencia para poder, digamos, operativizar y darle el trámite que corresponda sin tener que tener algunas inconsistencias dentro de su intervención. Entonces tenemos que articular, tenemos que preguntar, oye, ¿tú cómo estás resolviendo? ¿Tú cómo estás atendiendo a la víctima? Y aquí de paso aprovecho en decirles que las otras estrategias es la de complementariedad, ¿no es cierto? Y la de integralidad. ¿Qué quiere decir? Que si hay algo que omitió la comisaría, yo no lo puedo devolver. Yo no puedo decir, no voy a intervenir, en este caso no voy a dictar medidas de protección porque acá no hay una información, porque no se me ha detallado qué tipo de violencia, porque aquí falta la ficha de valoración, porque faltó esto. Es integrado. Y eso ustedes, hay un principio de integridad que justamente tiene que ver que todos, ¿no es cierto?, respondemos en nuestras funciones, pero todos construimos una ruta de intervención hacia la víctima, una ruta de intervención. Típico caso, víctima de abuso sexual. Una víctima de abuso sexual, en los agentes de primera línea, que pueden ser
comisarías o en los agentes de primera línea, que pueden ser los miembros del Centro de Emergencia Mujer, debemos tener en cuenta y debemos estar, digamos, pensando y tener ese interés de buscar ese principio precautorio de la prueba. Por ello yo no puedo estar indagando, no puedo como Centro de Emergencia Mujer, si me viene un caso de abuso sexual, yo no puedo mandarle a mi psicólogo y decirle, ¿sabes qué? Como yo tengo me ha caído a mí este caso, como equipo del Centro de Emergencia Mujer, que mi psicólogo le vaya evaluando. Cuidado, es violencia sexual, porque yo debo estar pensando en el principio precautorio de la prueba. ¿Qué tipo de prueba? La entrevista única en cámara Gesell. Y no puedo estar manipulando los fragmentos de memoria que tiene la víctima, ¿correcto? Entonces, hay un principio precautorio de conservación de la prueba. Entonces tengo, ¿no es cierto?, que bordear simplemente los hechos para que sea, ¿no es cierto?, la persona encargada que va a hacer la entrevista única la que tenga que hacer la intervención. Ya en la entrevista única, la víctima relatará y sobre la base de su relato, ¿no es cierto?, se dictarán las disposiciones, las medidas. O quizás en paralelo, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta. Entonces, sí me importa porque si por A por B llega este caso al ámbito tutelar o al sistema tutelar, se dictan las medidas de protección, pero esa misma percepción que tuvo el agente de primera línea lo tiene que tener el juez. Porque como ustedes saben, los jueces de violencia no hacen entrevistas únicas a las víctimas. Entonces, ¿qué hace? Cautela, protege a la víctima hasta que pase esa entrevista única en cámara Gesell. Cuando ya sea, digamos, la intervención de los de sanción, programen la entrevista única en cámara Gesell, todos habremos contribuido, nos habremos integrado con nuestros aportes cada uno en lo que es atención a la víctima, como ruta, como sistema. Entonces, eso es un típico caso que nos permite describir cómo es este principio de integralidad. Y lo otro de complementariedad, ¿no? Yo complemento. Voy a complementar. Todos trabajamos hacia un mismo objetivo, que es la protección de la víctima, que es generar un entorno libre de violencia, lo que significa que yo debo reducir o eliminar los factores de riesgo del entorno de la víctima. Por eso voy a identificar esos factores de riesgo, los voy a identificar. Y me sirve mucho para identificar los factores de riesgo la ficha de valoración de riesgo. Entonces, con estos tres principios muy importantes, pero el que más, digamos, se ha vinculado a la intervención del Centro de Emergencia Mujer es la articulación que deben de tener estos centros de emergencia mujer con el sistema judicial. ¿Para qué? Para que las medidas de protección sean efectivas. ¿Cómo articulamos? A través, ¿no es cierto?, de los espacios de concertación, porque ustedes habrán visto que la ley 30364 también, ¿no es cierto?, diseña un estilo, bueno, que casi nadie lo dice, pero que en sí es un estilo, debiera ser piramidal, ¿no?, donde están las instancias regionales, las instancias provinciales, las instancias distritales, que no hacen más que generar esos espacios de concertación, de diálogo para poder ver la problemática, ¿no? Yo como institución tengo este problema al momento, ¿no es cierto?, de ejercer mi función. Yo tengo esta situación, pero mira, los dos podemos encontrar, ¿no es cierto?, una alternativa conjunta. Operativicemos como estructura, como sistema. Entonces, por eso es importante la articulación con el sistema, porque en tanto tengamos una articulación, digamos, adecuada, sostenible, como institución, como Centro de Emergencia Mujer, con el sistema judicial, las medidas de protección obviamente van a ser más efectivas. Ahora,
¿Cuál es el alcance territorial y de la población beneficiaria? ¿Cuáles son nuestras realidades, la cifra y la cobertura territorial del servicio? Como decíamos, el Centro de Emergencia Mujer va, digamos, a tener una población, ¿no es cierto?, a la que presta sus servicios. De hecho, en primer orden, ¿no es cierto?, va a ser la mujer, va a proteger, va a brindar su servicio de asistencia técnico-jurídico interdisciplinaria y el acompañamiento a las mujeres en todo su ciclo de vida. Quiere decir, cuando hablamos de ciclo de vida, hablamos niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, en todo el ciclo de vida de la mujer. Frente a cualquier manifestación de violencia de género, discriminación o posibles riesgos de feminicidio. Y esto lo van a encontrar ustedes, de acuerdo con el marco legal peruano, el Centro de Emergencia Mujer cuenta con un ámbito de protección universal que prioriza, como decíamos, no solo a la mujer, sino poblaciones vulnerables. De hecho, la mujer víctima, todas las mujeres víctimas, forman parte de esa población vulnerable. Es una condición de vulnerabilidad de una mujer cuando es víctima de violencia. Sobre todo si esa violencia es de género, porque esa violencia es estructural. Entonces, priorizamos la atención a poblaciones más vulnerables ante la violencia de género y el maltrato doméstico o la violencia doméstica. ¿Pero para qué? Justamente para garantizar que estas víctimas puedan tener una atención especializada con un enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos está vinculado específicamente a la tutela de los derechos humanos reconocidos a toda persona. El servicio clasifica y dirige justamente sus acciones de protección y recuperación hacia estos grupos vulnerables. Y como decíamos, en primer orden, las mujeres. En segundo orden, el grupo vulnerable de niños, niñas y adolescentes, enfocados a todo este grupo vulnerable por factores etarios de orden natural, enfocado a personas menores de 18 años que sufren todo tipo de violencia. Y dicho sea de paso, tengamos en cuenta que este grupo vulnerable tiene, digamos, la tipología de violencia diferenciada a la violencia hacia la mujer. Probablemente en violencia contra la mujer encontramos estereotipos de género, ¿no es cierto?, factores de riesgo disímiles, vinculados a una estructura, digamos, patriarcal, de discriminación por su condición de tal. Pero en niñez y en adolescencia no ocurre lo mismo. En niñez y en adolescencia, ciertamente, como lo hemos dicho muchas veces, hay estereotipos de infancia también, en el que el adulto cree, ¿no es cierto?, tener la razón, en el que el adulto cree, ¿no es cierto?, que tiene ese poder de decisión sobre el niño. Pero si nos vamos a la tipología de violencia en niños, niñas, adolescentes es diferente. Porque aquí la tipología es maltrato infantil, abuso sexual, abandono, violencia escolar. Y fíjense, por ejemplo, el abandono hacia niños, niñas, adolescentes, o el descuido, o el trato negligente en el deber de cuidado, de crianza, de educación que tienen los progenitores frente a niños, niñas, adolescentes, es un tipo de violencia. Y que ese tipo de violencia no lo vas a encontrar en violencia contra las mujeres. Entonces, niñez e infancia tiene su propia tipología de violencia. Incluso abordamos específicamente trato humillante, castigo físico con la ley 3403, con el decreto legislativo 1297, en los cuales, ¿qué va a hacer la ley 3364?
interviene, pero como la ley 30.364 es una norma rectora en materia de violencia, es la norma rectora, pero no es la única, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a articular, ¿no es cierto?, con la ley específica para su intervención. Entonces, la ley 30.364, al tener esa función rectora, sí pueden entrar casos para poder brindar intervención y respuesta a través de la ley 30.364, pero tenemos que identificar algunos supuestos, algunas particularidades propias de leyes especiales, que no solamente ocurren en niñez y en adolescencia, también en el contexto de violencia contra la mujer. No está la ley del acoso callejero, de hostigamiento, que son tipologías específicas, que van a tener sus intervenciones específicas. ¿La ley 30.364 se va a ver desplazada? No, articula con estas leyes especiales para su intervención. Y un tercer grupo de población clave, beneficiaria, es justamente los miembros del grupo familiar. Por eso es que la cobertura en la intervención de los centros de emergencia mujer incluye a varones. Cuando ustedes vean los informes que hace el Centro de Emergencia Mujer, va a incluir varones, ascendientes, padres, abuelos, adultos mayores que han sido víctimas de violencia, personas con discapacidad o personas que sin ser, digamos, adolescentes, pero son dependientes, son personas mayores, pero que son dependientes de la víctima, ¿no? Por ejemplo, imagínense las personas o los jóvenes que aún se encuentran haciendo estudios universitarios, pero que todavía siguen dependiendo de los progenitores, ¿no? Y que estos también pueden sufrir agresiones físicas, psicológicas dentro del hogar. Entonces, hay, digamos, una cobertura que va a incluir a los varones, ascendientes, padres, abuelos que tengan cierta relación de parentesco, personas con discapacidad, ¿no? Y estos dependientes o personas dependientes que dependen todavía aún para lograr su sobrevivencia de las personas adultas. ¿Cómo vamos en cuanto a los casos atendidos de violencia en los centros de emergencia mujer según el tipo de violencia y año? Vamos a ver que el comportamiento que ha tenido la intervención no va a ser, digamos, muy distanciada, ¿no?, sino referencial. En el año 2019, la mayor intervención se ha dado a víctimas de violencia psicológica. Sin embargo, para ya el año 2024, esta cifra, si bien es cierto, se ha podido reducir un poco, pero es justamente porque el ámbito de intervención también se ha focalizado en lo que es la protección hacia la violencia sexual, ¿no?, que ha ido también, digamos, en incremento. Entonces, va a dar esa atención tanto en lo que es violencia económica, patrimonial, física, psicológica o sexual. Existe una red nacional y cobertura territorial. Los centros de emergencia de mujer componen en sí una red nacional porque hay centros de emergencia mujer que justamente van a estar presentes en algunas ciudades, sea por los altos índices de violencia o por factores de vulnerabilidad que justificaron su presencia. Sin embargo, dentro de lo que son los centros de emergencia mujer, si bien es cierto, todos responden a una intervención, pero en el ámbito de la aplicación o de la atención a los beneficiarios van a tener, digamos, una respuesta un poco más específica, más estratégica, más institucional. Por eso encontramos casi 3 tipos de centros de emergencia de mujer hoy en día, ¿no? Los centros de emergencia mujer típicos o regulares que ustedes conocen, que son esos centros de emergencia
mujer que están en los locales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o que a veces están, digamos, en espacios como pueden ser municipalidades, ¿no? Donde la atención, por ejemplo, ahí es diurna, ¿no? En un horario también regular, que son, digamos, en su mayor parte, ¿no? Son 246 centros de emergencia mujer. También están, digamos, articulando con las comisarías. Tenemos 185 centros de emergencia de mujer que se han articulado con comisarías. Acuérdense que los efectivos policiales en comisaría que ven violencia son agentes de primera línea. Por eso es importante también que, a propósito de estas estrategias, de estos objetivos estratégicos que tiene y de las funciones que tiene el Centro de Emergencia Mujer, sea justamente la de articular, ¿no? Con algunos operadores para poder, digamos, tener, digamos, un ámbito mucho más especializado, mucho más accesible a la víctima. Y por eso es que los centros de emergencia mujer, que van a, digamos, a insertarse en los mismos espacios de comisarías, van a atender en un horario diferente, porque la comisaría tiene un horario diferente, ¿no? Que son 24/7, las 24 horas por los 7 días a la semana. Ahí es donde ustedes van a encontrar centros de emergencia mujer, digamos, en turnos, ¿no es cierto?, diferenciados entre 8 y 8, ¿no? Para poder, digamos, coberturar todo el horario de atención de comisarías. Y lo nuevo quizás son estos centros de emergencia hospitalarios, en el que tenemos 2, donde hay un soporte crítico directo en hospitales públicos, porque en los hospitales públicos, acuérdense que es justamente un punto en el que nosotros podemos identificar casos de violencia, sobre todo de violencia sexual, ¿no? Cuando hay esta prestación de los servicios de salud o servicios médicos, sea porque la víctima acude a pedir apoyo o soporte psicológico, o sea porque acude justamente en búsqueda de una atención, digamos, por algún tipo de violencia sexual, ¿no? Entonces, como un sistema de alarma, ¿no?, que son puntos focalizados, están estos centros de emergencia mujer hospitalarios. En cuanto a la estrategia rural e itinerante, que también establece justamente los protocolos de actuación del Centro de Emergencia Mujer, vamos a ver que estos centros buscan garantizar el acceso a la justicia y la protección de mujeres integrantes del grupo familiar afectados por la violencia de género en zonas rurales. Como les decíamos, es una situación un poco más compleja, un poco más crítica, porque ahí también incluso tenemos el cruce de 2 dimensiones, ¿no?, en las que, si bien es cierto, el artículo 149 de la Constitución nos establece el respeto por nuestras comunidades campesinas, nativas, y también el respeto de su costumbre, de su visión, de su cosmovisión, y también, hasta en algún momento, el respeto por la justicia comunal frente a la justicia ordinaria, a lo que nosotros llamamos ese pluralismo sociocultural, que también se ve reflejado en un pluralismo jurídico. Pero que en muchos de los casos hay esas garantías, pero esas garantías no son absolutas como para nosotros no ingresar a esos espacios, ¿no?, de contextos socioculturales diferenciados o diferentes al que nosotros mayormente pertenecemos, si es que existe vulneración. Ustedes saben que todo respeto
al derecho a la identidad o a la cosmovisión o a las costumbres de pueblos indígenas, de comunidades nativas, va a tener un límite. ¿Y el límite cuál va a ser? Justamente la afectación de derechos fundamentales. Y también porque en zonas rurales hay, digamos, barreras de acceso, condiciones de vulnerabilidad que afianzan mucho más la condición vulnerable de las personas, como son no solo los factores de extrema pobreza, sino también la ubicación geográfica, las barreras que tienen ellos de comunicación, porque en muchos de los casos no solamente es la ubicación geográfica, sino no hay, digamos, vías de comunicación, carreteras, internet, ¿no? Que van a, digamos, a facilitar una intervención, porque yo siempre les preguntaba, ¿no? ¿Cómo se aplica un botón de pánico diseñado para una zona urbana y que pretenden aplicar un botón de pánico, ¿no es cierto?, en una zona rural, en las que incluso no hay, digamos, acceso a una conectividad de Internet. No hay, digamos, medios de comunicación suficientes. Es más, en muchos centros poblados no tenemos ni siquiera comisarías. Entonces, es importante buscar otras alternativas. Y las alternativas son justamente estas estrategias rurales e itinerantes, ¿no? Que significa justamente el desplazamiento hacia a esas poblaciones. El desplazamiento justamente a los lugares para lograr una intervención más efectiva. Y por ello también garantizar ciertos derechos de personas, ¿no es cierto?, pertenecientes a sociedades minoritarias o culturalmente diferentes, ¿no? Como es garantizar el derecho de comunicación en la lengua materna de las usuarias. Esto es muy importante, no solamente para recepcionar la denuncia, sino también en situaciones mucho más complejas. Imagínense una entrevista única, ¿no?, que se le va a hacer a una víctima perteneciente de alguna zona rural, de alguna comunidad en la que digamos, su lengua originaria es el quechua. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos frente a ello? Aquí siempre hago un punto de comerciales, si se quiere. Siempre, nunca se olviden que tenemos un decreto supremo 09/2019 del Ministerio de Cultura, que está ahí escondidito y que ustedes lo pueden sacar. Ahí van a encontrar ustedes todo tipo de estrategias para la intervención y el abordaje de casos de violencia contra la mujer, ¿no es cierto?, y contra las niñas. Oye, los niños, podemos usar estas mismas directrices que están en el Decreto Supremo 09/2019, que son criterios para abordar violencia hacia mujeres y niñas, hacerlo extensivo porque cumple la misma finalidad para la protección, ¿no es cierto?, de niños. Y ahí ustedes van a encontrar fórmulas específicas y adecuadas, por ejemplo, para llevar a cabo una entrevista única en cámara Gesell, en la que la víctima, ¿no es cierto?, tenga como lengua materna o lengua originaria, ¿no es cierto?, el quechua. Ahí no vamos digamos, a cerrarnos con la participación de un intérprete que esté debidamente reconocido en el registro de intérpretes, por favor, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Esas directrices son mucho más realistas porque esas te permiten incluso que la víctima pueda escoger y pueda decidir quién le puede acompañar en esa entrevista única para que pueda hacer, ¿no es cierto?, esa función de intérprete. Que en muchos de los casos, y me ha pasado, la víctima
elige como su intérprete para que pueda estar presente en la entrevista única al juez de paz, porque el juez de paz entiende, ¿no es cierto?, su lengua, y el juez de paz es una persona que garantiza, es una persona neutral. A diferencia de que nosotros podamos decir, no, pero su mamá puede estar presente ahí, no, porque no tenemos justamente esa garantía, porque en muchos casos de violencia sexual, ¿no es cierto?, la violencia sexual es permitida, es aceptada, es tolerada por los miembros de la misma familia, sobre todo en zonas rurales. Lo tenemos que decir, y eso es así. Entonces, no tenemos esa garantía. Pero si estas directrices nos señalan que el juez de paz puede intervenir y hacer una función de intérprete, es mucho más expeditivo. Sobre todo, imagínense en la oportunidad de poder brindar una respuesta para lograr una entrevista única. Porque si nosotros esperamos en zonas rurales hasta que pueda intervenir, puedan designar un intérprete, no tendríamos una respuesta efectiva, ¿no? Entonces, es importante este tipo de normas que ustedes lo pueden también revisar y tener ahí, ¿no es cierto?, para consulta en este tipo de casos. Entonces, las estrategias rurales itinerantes que se ubican en lugares de difícil acceso, en zonas geográficas complejas donde hay un traslado físico de profesionales, tanto que forman parte del equipo del Centro de Emergencia Mujer. En muchas ocasiones se establece, por ejemplo, en una determinada localidad del Centro de Emergencia Mujer, en una zona rural, pero no va a permanecer ahí. No va a permanecer ahí porque va a ser itinerante, en el sentido de que va a tener, digamos, un alcance territorial para poder ir desplazándose, ¿no es cierto?, para atender el servicio o prestar el servicio a estas poblaciones. Entonces, es importante que ese tipo de equipos que forman parte de los centros de emergencia mujer con esta estrategia rural itinerante, pues dominen el idioma local y se adapten a los protocolos de atención, ¿no?, vinculados a las costumbres, realidades culturales de cada comunidad, evitando siempre esa revictimización a la víctima por situaciones idiomáticas o lingüísticas. Y el juez de paz, de hecho, va a ser un gran aliado, va a ser un aliado estratégico, porque el juez de paz tiene legitimidad en su comunidad. Muchas veces cuando nos hemos desplazado a zonas rurales, nosotros siempre vamos a ser, utilizando el término de los penalistas, ¿no?, vamos a ser extraneus, vamos a ser personas que no nos van a identificar. Por más que nosotros le mostremos nuestro photocheck, nuestra identificación de pertenecer al Ministerio Público, de pertenecer al Poder Judicial, al juzgado tal, a la defensa pública, etc., es la percepción y la legitimidad que tiene cada poblador. Entonces, ¿qué hacemos como estrategia? Nos enlazamos con el juez de paz, ¿no? Entonces, el juez de paz es un aliado estratégico porque en muchas localidades hay ausencia de comisarías. Para hacer una denuncia, a veces la víctima o los familiares de la víctima tienen que caminar 2 horas, media hora, 1 hora, por caminos de herradura, por caminos de trocha, en las que para poder llegar a una comisaría o a juzgados formales en áreas alejadas. Por eso también es que ahora los jueces de paz tienen esa potestad de dictar medidas de protección, y para eso se les capacita a los jueces de paz con los lineamientos básicos de la Ley 30364. Entonces,
En muchas de esas zonas son los jueces de paz que van a dictar sus medidas de protección, claro, bajo su percepción, bajo su razonamiento, pero con los lineamientos que tiene la ley 30364. Entonces, el juez de paz, de hecho, es un aliado estratégico para que articule, ¿no?, con efectividad en estos centros de emergencia mujer. Y esta articulación permite justamente canalizar denuncias de forma legal, dictar medidas de protección, digamos, populares, más inmediatas y sobre todo vigilar la seguridad de las víctimas con el respaldo de las autoridades comunales. Y aquí les comento, ¿no?, que en algunos casos, la forma de intervención en estas zonas es diferente. Por ejemplo, ¿no?, yo podría decir, ¿qué pasa si un agresor no cumple una medida de protección? Bueno, informamos al juzgado que no ha cumplido la medida de protección, llevamos la evidencia y solicitamos que se le requiera, o en todo caso, que se le remitan copias por desobediencia a la autoridad, porque hay un mandato, ¿no es cierto?, de protección que no ha cumplido. Ese razonamiento, por ejemplo, operaría en una zona urbana. Entonces, se habilita, se hace justamente la visita por parte de los efectivos policiales para monitorear el cumplimiento de las medidas de protección, la investigación por desobediencia a la autoridad, etc. La pregunta es la misma intervención en zona rural? ¿Tenemos efectivos policiales? No tenemos. Vamos a llevar a la víctima que necesita una respuesta inmediata, coercitiva, a un proceso de investigación penal por desobediencia. Se abrirá el proceso, pero yo voy a tener respuesta efectiva de una medida de protección, ¿no? Entonces, ahí lo que nos ha resultado como una respuesta, digamos, positiva, es que el juez de paz articula con los miembros de la comunidad, con el presidente de la comunidad. Y en muchos casos, la comunidad ejerce ese poder de coerción y brinda soporte al juez de paz para la ejecución de sus medidas de protección. ¿Cómo? Simplemente se le informa al presidente de la comunidad que esta persona está incumpliendo medidas de protección dictadas por el juez. Y hay comunidades que han sancionado a los agresores, hasta los han expulsado de la comunidad. Entonces, no, ¿qué va a hacer el Centro de Emergencia Mujer? El Centro de Emergencia Mujer tiene que articular con el juez de paz para que en su entorno, en su pequeña malla social o comunitaria, puedan buscar esos factores de protección o esas fortalezas de intervención distintas a las de zonas urbanas. ¿En búsqueda de qué? De la efectividad de la medida de protección, que la medida de protección sea efectiva y que busque justamente el objetivo de protección a la víctima. Y en el marco legal, ya la intervención del Centro de Emergencia Mujer, vamos a ver que nosotros podemos estructurar como una pirámide normativa el sistema. En la Constitución tenemos normas base, ¿no es cierto?, en el catálogo de derechos fundamentales que recoge el artículo 2 de la Constitución. El principio de igualdad para todos y todas, el derecho, ¿no es cierto?, a que nadie pueda, digamos, sufrir daño físico, psicológico. Todos tenemos, ¿no es cierto?, ese derecho a nuestra integridad física, psicológica, emocional. Entonces, de ello se va a desprender justamente algunos lineamientos con este enfoque tutelar que hace la ley 30364.
que es una ley que está diseñada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Definiendo, porque es el único instrumento que define estos mecanismos institucionales, medidas de protección y los procesos legales de amparo. Incluso en la ley 30364 se define como sistema al convocar a diferentes instituciones a estos espacios de concertación que son las instancias regionales, provinciales y locales. Y el Decreto Supremo 09-2019 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que comprende su reglamento. Aquí vamos a encontrar el reglamento y también vamos a encontrar nosotros el registro único de víctimas y agresores, y que también nos permite justamente articular para este registro cómo manejamos, porque este registro no es un registro exclusivo de una institución, tiene que articularse justamente con la policía, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, ¿no? Para poder, digamos, alimentar y operativizar. No queremos un registro inerte, pasivo, sino queremos un registro, porque un registro tiene que tener la finalidad de ¿qué? No solamente de acopiar o sistematizar la información, sino que esa información nos debe servir de algo. Debe brindar ese soporte para poder informar el registro justamente de condiciones de agresividad. Y los protocolos y guías de atención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que son herramientas técnicas obligatorias de la base operativa que estandarizan o pretenden estandarizar en todo caso los procedimientos que tienen que realizar las personas o los miembros del Centro de Emergencia Mujer, con algunos otros instrumentos con los cuales el Centro de Emergencia Mujer también se da soporte, ¿no? Como la línea 100. Algunos, claro, de hecho, deben estar yendo, pero la línea 100 no funciona. Alguno de ustedes habrá llamado a la línea 100 solo para verificar si funciona o no funciona, pero en muchos de los casos la línea 100 sí ha funcionado, ¿no? Ello va a depender también del lugar, la ubicación, el ámbito de intervención de la denuncia que se reciba a partir de la línea 100. Y todo ello que permita asegurar esta protección integral. ¿Para qué? Para responder a esta tipología básica de violencia. Tengan ustedes en cuenta que esta tipología de violencia que ustedes han revisado y han ido viendo ya en algunas oportunidades que han tenido de verificar, es una tipología general. Violencia física, psicológica, sexual, económica, es una tipología general. No quiere decir que es la mínima, sino son violencias base, pero que nos quede bien claro que hay tipologías específicas de acuerdo a las características y condiciones de cada grupo vulnerable, como ya comentábamos en niños, niñas, adolescentes. También lo está, por ejemplo, una tipología disímil, distinta, en lo que son adultos mayores. En adultos mayores, adicionalmente a que se pueda producir esta tipología de violencia base, también puede estar presente una violencia específica, de acuerdo a la condición específica de este grupo vulnerable. Si es adulto mayor, entonces vamos a ver que hay una tipología, por ejemplo, la que comparte con niños, adolescentes, es el abandono, el aislamiento. Entonces, son tipologías específicas, por ejemplo, para adultos mayores. ¿Y dónde encuentro esa tipología de violencia especial? En la ley especial de cada grupo vulnerable.
En la ley de adulto mayor, ustedes van a encontrar un capítulo específico de una tipología de violencia específica a estos adultos mayores. Y de paso les comento que en esa ley de adulto mayor también van a encontrar un catálogo de medidas de protección diferentes, un catálogo de medidas de protección específicas para adultos mayores, que no son las mismas. Yo no le voy a decir prohibición de acercamiento, retiro del hogar. Oye, pero el adulto mayor depende de esa persona que está retirando del hogar. Depende, no solamente depende económicamente, afectiva y emocionalmente. La respuesta de mi medida de protección de acuerdo al tipo de víctima y a su tipo de condición de vulnerabilidad va a ser diferente, ¿no? Entonces es importante siempre recurrir a leyes específicas. Y aquí en el reglamento y protocolos que se han establecido, es importante tener en cuenta que el reglamento es de vital importancia porque el reglamento aborda supuestos mucho más específicos de procedimiento, de intervención, porque rompe con la burocracia tradicional y pretende justamente brindar esa diligencia, esa debida diligencia, no solamente en una respuesta eficaz, sino una respuesta oportuna de la atención bajo un enfoque de derechos humanos. Y siempre que decimos que es bajo un enfoque de derechos humanos, estamos hablando de que mi prioridad es la tutela de los derechos humanos. También de un enfoque de género, de un enfoque intercultural, y si hay un enfoque interseccional, que probablemente encuentro varias condiciones en la víctima también. Entonces, en este caso, el reglamento de la ley 30364 es el pilar jurídico en el Perú para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Si la ley define el qué se debe proteger, este reglamento nos define el cómo yo debo proteger, de qué manera, ¿no? Ahí lo vamos a encontrar, el cómo en el reglamento. Y la actualización normativa que se ha ido dando recientemente para concluir y tener un espacio de preguntas con ustedes es algunas normas específicas, por ejemplo, sobre violencia en entornos digitales, con el Decreto Supremo 002-2025, el Ministerio de la Mujer, el freno del acoso procesal. Esto es nuevo, ¿no? Y ya ustedes, me imagino, lo habrán visto a detalle. ¿Cómo es que existe ese acoso procesal que viene como una situación, un contexto de violencia innovadora? Porque si se han dado cuenta, muchos tanto la víctima o el agresor, o al menos cuando están dos personas en una relación interpersonal y hay indicadores de conflictividad entre ellos, ¿no es cierto?, altos, entonces, en muchos casos, uno de ellos, ¿no es cierto?, empieza a manipular el sistema de medidas de protección. Denuncia tras denuncia, ¿no? Si volteaste y me miraste, te denuncio, y si por cada acto hay una medida, hay una solicitud, hay una denuncia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para atosigar, para sofocar a la persona, para ejercer presión, ¿no? Que en muchos de los casos no tienen sentido. Entonces, ahí hay lineamientos ahora de medidas de protección, sobre todo de un acoso procesal, de un abuso del sistema, que antes, dicho sea de paso, no lo había, ¿no? Y que hoy en día sí lo hay. La accesibilidad inclusiva e intercultural, el fortalecimiento de los hogares de refugio y la eliminación de trabas burocráticas. Yo quiero concluir quizás comentándoles un caso, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer en alguna oportunidad tuvo que brindar asistencia a una mujer
que salió en un caso mediático, viralizado, ¿no? En diferentes medios de comunicación, en el que la mujer había sido, digamos, agredida físicamente, que es lo que se veía en pantalla, cuando el hombre le rompe un botellazo de cerveza en la cabeza, ¿no? Y la mujer pierde el conocimiento. Pero luego el hombre, así, en un estado inconsciente, se la lleva, ¿no? Entonces empieza la búsqueda y por ser un caso mediático se mueven todas las instituciones y después de 3 días logran capturar al agresor. Pero en algún momento escuchamos a la víctima, ¿no? La víctima no quiere declarar, la víctima no quiere prestar, digamos, su colaboración y tampoco quiere la asistencia. ¿Puede pasar? Claro que sí. Pero ¿cuál es lo que nosotros, nuestra primera idea preconcebida que tenemos, ¿no? Una idea, digamos, preconcebida, sesgada de una experiencia personal particular que probablemente podamos tener porque también somos seres humanos. Es decir, ella le gusta la violencia, ya se ha acostumbrado, es que lo ama tanto, qué sé yo, ¿no? Tratamos de justificar, pero en ese caso, yo les digo, nadie se puso a pensar, lejos de esos sesgos, en la condición que tiene el agresor, porque no era un agresor cualquiera. Y en algún momento ustedes se van a topar con agresores que salen, ¿no es cierto?, de esa clasificación de agresores, por ponerles un nombre, ¿no? Agresores domésticos, los típicos agresores machistas que pretenden, digamos, subordinar, someter o generar relaciones asimétricas, ¿no? Y generan dependencias con la otra persona y van generando una brecha para que exista una relación de dependencia y en tanto la víctima pretenda, ¿no es cierto?, lograr cierta posición en condición de igualdad, pueda ejercer violencia para poder reducir, para poder subordinar, para poder someter, ¿no es cierto? Pero en muchos de los casos, esa clásica definición de agresor escapa, porque se van a encontrar con agresores que tienen condiciones especiales, con agresores particulares, en los que tienen circunstancias que no van a estar en la ficha de valoración de riesgo, como en este caso. ¿Por qué la víctima no querrá denunciar? ¿Por qué la víctima no quiere asistencia al Centro de Emergencia Mujer? ¿Por qué la víctima no quiere ni declarar? ¿Saben por qué? Porque una respuesta simple. Porque esa víctima no tiene las garantías necesarias de un sistema para su protección. Porque la víctima no se siente garantizada. No hay garantías efectivas. Porque una medida de protección no es suficiente para ella. ¿Por qué? Porque el agresor tenía antecedentes penales, porque el agresor pertenecía a una banda organizada. Y sabía muy bien la víctima que a pesar de que él pueda estar afrontando una prisión preventiva, eso no le garantizaba en nada. No le garantizaba. Porque los miembros, ¿no es cierto?, de la banda, de la organización criminal están fuera. Porque a pesar de que a la víctima nosotros podamos incorporarle en una casa refugio, yo les digo, la víctima tiene familia. Entonces, la protección que se le debe dar a la víctima debe ser integral. En casos realmente complejos, debe ser una protección integral. Podemos tener casas refugio,
Pero la casa refugio, todo el mundo conoce la casa refugio. Todos conocemos la casa refugio. Vamos a hacer nuestra labor social, a dar nuestras charlas a la casa refugio, pero así como nosotros conocemos la casa refugio, también lo conocen los agresores, las casas refugio. Entonces, no hay un adecuado sistema que nos garantice la correcta, adecuada y efectiva protección a víctimas de alto riesgo o de casos de severo extremo o de riesgo severo. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer tiene que fortalecer, tiene que articular. Es importante la fiscalización justamente de los presupuestos públicos, porque no es posible que tengamos, digamos, centros de emergencia mujer altamente equipados y de pronto estemos en una comisaría y en la comisaría no haya ni una banca para sentarse. Entonces es adecuado, es correcto que se empiecen a implementar, ¿no es cierto?, mecanismos de monitoreo y fiscalización. Elogiamos mucho la labor que hacen los del equipo de los centros de emergencia mujer. La verdad que hacen el acompañamiento, incluso hasta en el proceso penal. Pero institucionalmente, como política pública, sí consideramos que siempre debemos estar en un proceso de mejora, ¿no? Que es lo que yo les quería compartir en esta oportunidad, siendo exactos y precisos para poder pasar a un estadio de preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora, y a cada uno de nuestros participantes. Ya sabes, si aún no te has matriculado, puedes hacerlo. La inversión de 20 soles, tendría grabación, materiales de lectura y el certificado. Y en estos momentos vamos a ir a la ronda de preguntas. Y ya saben, debidamente sentados, cámara prendida, levantan su manito y sus nombres completos para darles pase al audio. Quien no cumpla, lamentablemente no hay pase. Pero yo voy con mi primera pregunta, doctora. Referente, esta sesión es parte de un diplomado en violencia contra la mujer y los integrantes de grupo familiar y delitos sexuales. Doctora, es importante ver en un diplomado sobre temas de prevención y luego sanción penal. Gracias. Es importante porque si nosotros vemos, ¿no?, una especialización en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, tiene que ser de manera integral, porque entonces, ¿cómo podemos exigir respuestas, ¿no?, si no conocemos toda la ruta de intervención, todo el fenómeno de la violencia y su sistema de protección desde diferentes ángulos? Porque probablemente muchos de nosotros no seamos miembros del Centro de Emergencia Mujer, pero sin embargo estamos vigilantes, vamos a ser vigilantes de la labor que ellos realizan para poder coadyuvar, para poder exigir, para podernos integrar y complementar y para poder entender también cómo se estructura todo el sistema de protección hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar para abordar estos contextos de violencia, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tengo una participante con nombre Katy, pero ya informé nombres completos, cámara prendida para darles pase. Igual a Eduardo, lamentablemente. Ah, y estás. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches. Por favor, una pregunta relacionada al tema. Gracias. ¿Qué tal? Doctora, Eduardo, cámara prendida, por favor, ¿sí? Si no, no hay pase. ¿Listo? ¿Este listo? Adelante, por ya. favor. Dentro de la ley 30364, ¿cómo se podría fundamentar un acoso judicial y que el uso de las medidas de protección y las denuncias no se usen de manera sistemática para proteger a la proteger a la verdadera víctima y no estar al servicio de denuncias falsas? Esa es mi principal pregunta. Es cierto, ¿no? Siempre el Centro de Emergencia Mujer, como en el Poder Judicial,
como en los juzgados de violencia, puede toparse con una denuncia falsa, ¿no? ¿Cómo saber si es una denuncia o no? ¿Saben por qué? Porque nosotros en violencia, en la etapa tutelar, trabajamos bajo el tópico de la teoría del riesgo, y eso es importante entender. En la teoría del riesgo, la respuesta de mi intervención es a partir de probabilidades, situaciones inciertas, incertidumbres. Por eso es riesgo. El riesgo es ese, es una probabilidad, es una posibilidad. Porque si fuera un hecho afirmado, no sería ya un riesgo, sería un hecho ya confirmado o concretizado. Y como quiera que la respuesta de las medidas de protección es frente a una teoría del riesgo, siempre nos vamos a encontrar frente a posibilidades, situaciones inciertas, ¿no? Que van a poder ser confirmadas o descartadas. Entonces, esa va a ser justamente la dinámica, ¿no? Por eso hay veces que en muchos de los casos genera ciertos insabores las medidas de protección porque probablemente se descartó que no había el factor de riesgo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en muchos de los casos puede manipularse el sistema, ¿no? Cuando en muchos de los casos, ¿no? No solamente por querer perjudicar a la otra persona, sino también por generar situaciones negativas o referentes negativos. He visto que han presentado denuncias para generar situaciones, digamos, negativas para trasladarlas luego a un proceso de divorcio, también a un proceso de tenencia, ¿no es cierto?, para, digamos, referenciar a la persona como agresora, ¿no? Que es cierto, Eduardo, suele pasar, ¿no? Entonces, pero eso es fácil de identificar. Cuando recibo una denuncia y verifico que esa persona, por ejemplo, me denuncia a la mamá por violencia psicológica, por violencia física del niño, el operador de justicia inmediatamente sistematiza la información y verifica, ¿no es cierto?, que al contrario, ¿no? En este caso, el agresor no paga la liquidación de pensión de alimentos, no cumple con el régimen de visitas. Entonces se desdice de una denuncia que esté haciendo. Ahora, caso contrario, denuncia a una mujer, denuncia a un varón, ¿no?, constantemente, una y otra vez. Entonces, uno identifica cuál es el sentido de sus medidas de protección. ¿La protección a la víctima? No, porque ya hubo una medida de protección y la respuesta fue del órgano jurisdiccional efectiva, pero la supuesta víctima retorna al sistema, ¿no?, porque quiere una medida más drástica. Entonces ahí se quiebra el principio de proporcionabilidad y razonabilidad de las medidas de protección. Porque a pesar de que sí, lo vi, es que él pasó por mi calle y bueno, como hay una prohibición de acercamiento de 200 metros, entonces su sustento se muestra débil. Y dos, verificamos que en el proceso de tenencia o de régimen de visitas hay un incumplimiento de la señora. Lo que ella quiere es su prohibición de acercamiento, llegar a una medida más, de manera progresiva, más drástica, por así decirlo, y esa prohibición de acercamiento, ¿no?, lo traslada a un proceso de tenencia, a un proceso de régimen, para pedir suspensión, ¿no es cierto?, el régimen de visitas, y lograr con eso la desvinculación del niño con su progenitor. Entonces, ¿cómo verificamos? Siempre evaluando el contexto. No solo concentrarnos en fecha de valoración, y hay un recorrido, hay antecedentes. ¿Con cuánto tiempo de periodicidad se viene haciendo estas denuncias, ¿no?, de violencia? ¿Y cuál es la evidencia o el resultado
que ha tenido. Entonces, si vemos que ha sido seguido y no ha tenido un fin específicamente de protección, sino es un fin específicamente porque entre ellos hay otras situaciones de controversia, como puede ser divorcio, tenencia, régimen de visitas, procesos de alimentos, entonces es evidente para nosotros que efectivamente se está dando ahí un acoso judicial que pretende perjudicar a la persona. Y eso es evidente y en muchos de los casos lo hemos resuelto de esa manera, ¿no? Gracias, Eduardo, por tu pregunta.